tardía o chochera temprana. Así que comienzo con dos imprudencias. La primera, porque yo pensaba que iban a estar las autoridades, entonces tocaba ese famosísimo listado protocolar que hay que calarse cuando se es más joven o antes de que uno se jubile. Y como creo que el lenguaje es para expresarse, no para fingir respeto con ridiculeces tipo charlas y charlos en paraninfos y paraninfas, saludarlos como lo que somos desde hace suficiente tiempo y particularmente hoy. Hola, compañeros. Quizá la primera en cuya resolución influyeron los medios de comunicación, que duraría hasta 1975 y dejaría escenas de horror, mentes desquiciadas, películas notables y un memorial conmovedor. En 1969 había sido el Festival de Woodstock, que marcó a toda una generación. Parte todos, según muchos, de una oleada que, como los indignados de hoy, cubrió el mundo a partir de las protestas del Mayo francés de 1968, apenas unos meses después de la prometedora reforma de la Primavera de Praga y de la desoladora matanza en Milán, y otros pocos antes de la humillante ocupación rusa de Checoslovaquia, que develó que no hay imperialismo bueno, y la no menos terrible masacre de Tlatelolco en México, que demostró cuán despótico puede ser un gobierno pretendidamente democrático. Y entre consignas como prohibido prohibir, la imaginación al poder, que hoy suenan como flor, y otras de asombrosa actualidad, quien hace la revolución a medias solo cava su propia tumba, o no queremos un mundo en el que la garantía de no morir de hambre suponga morir de aburrimiento. Quizá porque los espantos humanos son tan eternos como la necesidad de espantarnos. La versión venezolana de esta crisis fue la emergencia desordenada pero extendida de protestas agrupadas en el difuso nombre de Poder Joven. Cercado por Fuerte Tiuna, no se nos fuera a ocurrir alguna vaina, cosa que no pensaba calarme. Pero tampoco el tiquitituqui diario de mis padres, inmigrantes españoles tan aterrados ante la posibilidad de que su hijo les saliera rojo, que nunca percibieron signos alentadores, como que nunca me gustó a mi primera. En más de un sentido, entrar a la Simón Bolívar fue para mí una manera de salir de mi casa sin terminar de irme. La primera semana en Santanejada ha debido demostrarme la estupidez del dogmatismo. La lección magistral de maíz, transmitida a través de monitores de tan mala resolución que hoy requeriría mucho Photoshop por romper tanto una imagen, me pareció incitante, y los latinazos de los que nos burlábamos para desacreditarla, un reto. Maíz en todas las lecciones magistrales te lanzaba unas parrafadas en latín, como cógelo con la uña. Mi primera clase fue un seminario con Joaquín Marta Sosa, joven disidente de la izquierda copellana. Yo sé que izquierda y copellana no pegan, pero ya dije que eran tiempos contradictorios. Recién inscrito en el naciente MAS. En la tarde, un señor que años más tarde sabía era el rabino Brenner, apareció a dar matemáticas con un periódico bajo el brazo y, como lo haría el resto del trimestre, leyó la primera página y durante 10 minutos desarrolló reflexiones éticas sobre las noticias principales, hasta con extraordinaria habilidad derivar esas reflexiones hacia la perfección de los números y proceder al tema del día. Eso debo decirlo además sin hacer jamás ninguna referencia religiosa explícita, o por lo menos que yo notara, aunque las evidencias puedan demostrar lo contrario. Ese día o el siguiente apareció Luisa Netriago, profesora de lengua y literatura, que nos sembraría para siempre el placer de leer y el deseo de escribir. O Z. Essenfeld, disertando sobre la revolución industrial, una que al menos yo, decidido hacer la revolución, no tenía ni idea de que hubiera ocurrido, y que todo lo que despreciaba y lo que disfrutaba derivaba de ella.
pero ni ese aguacero de ideas frescas, exigencias intelectuales, reflexiones morales, conciertos de Soledad Bravo, recitales de Ernesto Cardenal y foros sobre Costa Gabras desmontaron mi prejuicio. Bien dijo Einstein que es más fácil desintegrar un átomo. A mediados de 1972 nos convocaron a una reunión en el pabellón 2 en la que un señor, muy elegante él, de impecable flux negro, algo nos pegó, presentado como coordinador de arquitectura, explicó un detallito. Como estudiar arquitectura exigía al menos 5 años y en el año de estudios generales no veíamos nada que contara para esos estudios, conociendo la obra sé que debe haberlo dicho más sutilmente, nuestro programa de estudios sería de 6 años y no de 5, como se nos dijo al inscribirnos. Quizás porque pensaba que igual yo me iría pronto a la central, o por la astucia de ese señor para decirte lo peor y tú le das las gracias. No recuerdo haberme quedado impactado demasiado. Lo que sí me indignó fue que ese señor hablaba todo el tiempo de talleres de diseño, que constituirían la columna vertebral de este programa de estudio, sin siquiera mencionar los cursos de composición que lo eran del programa de la central. Con mi atávica imprudencia increpé al señor de negro que si pretendía que estudiáramos arquitectura sin ver composición. Con su atávica calma tajante me respondió algo así como: es que lo que allá llaman composición, aquí lo vamos a llamar taller de diseño. Ninguno de los presentes, y creo que tampoco Alberto Toker, así se llama ese señor que todavía viste de impecable negro, habla quedito pero sin vacilar y con su encanto puede vender calefacción en el Sahara, sabía que en ese instante vivíamos eso que cursi pero a veces acertadamente se llama un momento histórico. Su lacónica respuesta habría de cambiar los estudios de arquitectura en el país de un modo que bien valdría el estudio de alguno de nuestros varios investigadores. El argumento medular de la renovación de la central era desmontar un sistema docente decimonónico basado en la primacía del maestro sobre discípulos obsecuentes a quienes como un credo el maestro dictaba e imponía sus cánones. El taller de composición, herencia de la École des Beaux-Arts, era una cátedra a cargo de un maestro, aunque hoy debe verse como homenaje. El taller Galia testimonia ese sistema, y el catedrático, muchas veces con más poder que autoridad, infalibilidad casi divina y atemorizante distancia, determinaba lo que debía adoptarse sin adaptación posible. Siguiendo los códigos que el maestro prefiriera, fueran clásicos, metodológicos o modernos, componer era resolver problemas sin cuestionar el canon. Quienes lo vivieron aún refieren un ambiente dictatorial por los mismos cuentos solo distendidos en los también rigurosos pero divertidos talleres de dibujo. El de Ventrillón sigue siendo el emblemático, y José Miguel sabía muy bien qué quería decir cuando dio el primero de esos cursos en enero de 1973 y fue entendiendo el desarrollar su propio aprendizaje docente, aprendizaje que, también hay que decirlo, nunca incluyó aprender a poner bien las diapositivas. Esa confusión de teoría de historia en un solo curso ha ocasionado luego conflictos en la respectiva sección y, según sus miembros, un énfasis en uno u otro componente que demuestra la energía de esa confrontación, hoy común en todas las escuelas del país y sin la cual creo le hubiera costado por lo menos más trabajo, por mencionar dos casos, a Alberto Sato hallar espacio para desarrollar sus aproximaciones a la historia de la teoría, o a Henry Vicente para teorizar sobre la historia de los laberintos de Borges. Llamar elementos de la construcción a los cursos sobre materiales impedía a otros departamentos reclamar autoridad sobre ellos, y le tocó a Marcelo Castro ir descifrando lo que eso pudiera querer decir y darle consistencia hasta dictar con fluidez muy diferente a las constantes carrasperas nerviosas de sus primeras clases, también en el 73, un programa sólido que confieso haber sudado sangre cuando me tocó darlo 10 años después, sin que se notara tanto mi ignorancia.
Llamar a un curso sobre asuntos climáticos, lo que hoy sería sostenibilidad, acondicionamiento ambiental, no solo nos brindó el inmenso placer